continuar con el estudio del discipulado en esta hora. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Versículo 16 en adelante. Amén. Verso 16 en adelante. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor en su palabra: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente tu pueblo se ha congregado aquí en tu casa con la finalidad de aprender tu palabra. Háblanos a través del estudio de la misma y permite que tu pueblo pueda encontrar también en sus necesidades una respuesta espiritual para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, versos 16 al 19. Ya algunos versículos de este texto fueron analizados. Vamos a concentrarnos en el versículo número 18 al 19 y seguiremos también del 20 en adelante. Luego que fue de día, hubo, dice la Escritura, no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Recuerden, mis queridos hermanos, si Pedro a esas alturas ya había sido librado de la cárcel. Recuerde que el Señor envió un ángel, el cual ingresó dentro de la prisión donde Pedro se encontraba recluido y encadenado, y por obra de su poder hizo que las cadenas cayesen de sus manos, y el ángel poco a poco iba sacando al apóstol Pedro de puerta en puerta hasta llevarlo a la parte exterior de ese centro carcelario. Luego de esto, recuerde que el ángel deja a Pedro prácticamente a salvo, y este busca a sus hermanos en la fe, los cuales estaban orando justamente por él, por su situación. Y una vez llegado a la casa de un hombre llamado Juan Marcos, el cual era sobrino de Bernabé, Pedro anuncia que se encuentra libre. Esto obviamente ocasionó gran gozo en medio de los discípulos, pero también un gran alboroto en medio de ese centro carcelario. La Escritura dice en el verso número 18 que hubo un alboroto, dice aquí, grande. Al decir no poco alboroto, está diciendo que hubo un alboroto muy grande dentro de la cárcel. Todo romano, todo soldado romano sabía bien que si se le designaba la custodia de un preso, o se le asignaba la custodia, o la vigilancia de algún reo, si éste escapaba, la muerte le esperaba. De ahí, mi querido hermano, dice la Escritura que hubo un gran alboroto entre quienes, entre los soldados, sobre qué había sido de Pedro. Recuerde que ¿cuántos soldados custodiaban a Pedro? 16 soldados. Como a ellos le habían sido designados la custodia de este apóstol, si Pedro desaparecía de la cárcel, a los
19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a quienes, a los guardias, ordenó llevarlos ¿a dónde? A la muerte. Amén. Me imagino que uno al otro dijeron a Herodes: no, yo no sé qué ha pasado, estaba encadenado junto a mí, pero algo sucedió, no está, algo pasó. Herodes no quiso escuchar excusa alguna, simplemente dijeron: se les escapó y ustedes pagan con su vida. Amén. Así de sencillo. Ahora, aquí hay algo importante que considerar. Lo que para Pedro fue una bendición, para los guardias fue una maldición. Muchas veces Dios suele obrar de esta manera. Dios, al promover algo, puede ocasionar bendición por un lado, pero también perdición o juicio por otro. Este tipo de situaciones se ha visto continuamente marcado en muchos acontecimientos de la Biblia. Por ejemplo, cuando, y aquellos que están viniendo el día domingo a estudiar el libro del Génesis, cuando Lot se separa de Abraham, la separación en sí mismo, si bien es cierto, causa dolor cuando uno deja a un ser querido, sí, ante su partida o ante su viaje, lo que para Lot fue un evento muy triste, separarse de su tío, para Abraham constituyó eso una gran bendición, porque inmediatamente Dios, luego de la partida de Lot, Dios enriquece espiritualmente la vida de Abraham. También podríamos decir con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando Dios abrió el mar, el pueblo pasó por ese mar. Si bien es cierto, el camino que se abría en el mar era un camino de salvación para los hebreos, pero al cruzar ellos, cuando también se introdujeron los egipcios, ese mismo mar, ese mismo camino, mató a todos los egipcios. Es decir que Dios puede aprovechar un gran milagro, sí, un gran acontecimiento para bendecir a unos y para destruir a otros. Muchas veces, mis queridos hermanos, el afirmarse en la fe de una persona puede ser de bendición para él, pero puede ser un gran problema en el hogar. A veces suele pasar que uno se afirme en Cristo, ¿verdad? Uno se siente bien en los caminos de Dios, pero eso puede hacer sentir mal de pronto a su pareja, puede hacerle sentir mal a sus hijos y puede ocasionarse grandes roces, grandes circunstancias de peleas y divisiones. Jesús lo anunció a sus discípulos, diciéndoles: no he venido a traer paz, sino disensión. Y estará o se levantará el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra su suegra y su suegra contra su nuera. Esto obviamente Jesús lo dijo por el impacto que llega a causar el evangelio cuando ingresa en la vida de un hombre. Amén. Ese alboroto, esa circunstancia adversa, obviamente es un precio que se paga por seguir a Cristo. Ahora, dice la Escritura en el verso número 19 que Herodes, habiendo buscado a Pedro, obviamente sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Obviamente que esto causó también un gran malestar en todo el pueblo judío. Recuerde que los judíos, los saduceos, sí, estaban anhelando que pase la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para condenar a muerte a Pedro. Pero pasado la festividad, cuando ellos salen donde Herodes a decirle: bueno, sácanos a Pedro para matarlo, como lo hicimos con Jacobo. Sí, este no tuvo ningún tipo de excusa, ¿verdad?, valedera para decirle que no, se le había desaparecido. Tan avergonzado estaba Herodes que primeramente da muerte a los guardias y luego se va a su país o a su ciudad de gobernación, que era, sí, Cesarea. Versículo número 19 termina diciendo: después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Esa era, por así decirlo, la capital de gobierno de Herodes. Recuerde que este Herodes es Herodes Antipas, ¿sí?, sobrino de Herodes el Grande. Esta familia gobernaba, de hecho, sí, a manera de linaje, gobernaron durante toda la trayectoria
Jesús, sí, estos Herodes se levantaron uno continuamente tras el otro, y yo diría que cada uno era más perverso que otro. Mientras Herodes el Grande daba muerte por medio de un edicto a los niños pequeños de hasta 2 años en los tiempos de Jesús, sí, luego de eso vino Herodes también, un segundo Herodes, el cual mandó a cortarle la cabeza al apóstol, sí, como diría, al proclamador Juan el Bautista, sí, y luego este Herodes Antipas manda ahora a levantar una persecución en contra de la iglesia y ordena la muerte de Jacobo, y luego también, sí, pero obviamente salvado Pedro por intervención divina. Versículo número 20. Entremos a una nueva faceta dentro de este libro maravilloso. Verso 20 nos dice, referente a Herodes. Y Herodes, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo estaba? Estaba enojado. Miren, yo diría que cuando Herodes salió de Judea, no salió feliz ni contento, salió frustrado. Amén. Salió frustrado. No hay nada más penoso, no hay nada más, diría yo, fuera de sitio, que a un rey no se le otorgue, no se le complazca en sus órdenes. Hay mucha gente que es fregada en esto. Aquellos que han trabajado, si lo han hecho bajo las órdenes de un superior, cuando hay gente que es bien fregada en este asunto, cuando no se le obedece o cuando no salen las cosas como él quiere, ese hombre puede levantarse y despedir a un montón de gente. Y puede decir, ustedes no han hecho como yo he querido, se me van de aquí. Hay gente que es bien prepotente, hay gente que puede ser hasta insoportable a la hora de darle de alguna manera una saciedad, una satisfacción en lo que se hace. Herodes tenía un carácter muy voluble en ese sentido. Dice la Biblia que Herodes estaba enojado, y ese enojo ahora, ¿en quiénes se concentró? Dice la Escritura, contra los de Tiro y los de Sidón. Tiro y de Sidón eran regiones o pueblos costeros. En esta región sí, había mucho comercio, pero Herodes gobernaba en aquella provincia. Ahora, dicen los historiadores que los gobernantes de Tiro y de Sidón querían reconciliar, querían hacer las paces con Herodes, ya que Herodes cobraba grandes impuestos y perjudicaba económicamente a estas dos ciudades. Dice Josefo que Herodes inclusive incitaba prácticamente a una guerra contra los habitantes de Tiro y de Sidón. Versículo número 20 dice, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y miren lo que dice la Escritura, sobornaron ¿a quién? A Blasto. Blasto era un procurador romano. Es decir, que se fueron, si bien es cierto, no podían encontrar una vía política para resolver sus problemas, con Herodes se fueron por los procuradores romanos. Así como Poncio Pilato era procurador en los tiempos de Jesús, Blasto también era un gran general de renombre en medio, de los judíos. Ahora, dice la Escritura que estos vinieron y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. ¿Y qué pedían? Paz, porque su territorio era abastecido ¿por quién? Por el rey. Cuando dice por el rey se refiere al rey Herodes. Herodes de alguna manera, vuelvo y repito, quería tener en un desasiego terrible a los de Tiro y de Sidón. Quería de alguna manera presionarlo para él tomar el control aún marítimo de estas ciudades. Versículo número 21. Y un día señalado, es decir, que Herodes accedió. Amén. El procurador, me imagino que fue donde Herodes y le dijo, mira, atiende este comité, atiende a este séquito de Tiro y Sidón, porque algo quieren hablar contigo. Dale oportunidad. Ahora, la Escritura dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, dice ahí, y les arengó. Ahora, este término, arengar, significa hablar, pero arengar es hablar con denuedo, hablar apoteósicamente. Yo no sé si muchos recuerdan, aquí hubo un político que marcó, de hecho, con su forma de arengar, su forma de hablar, marcó a los ecuatorianos. Me refiero a un presidente, a Jaime Roldós Aguilera. Sus discursos eran discursos sorprendedores, eran discursos que,
sonido se haga envolvente dentro del lugar donde se habría de disertar, donde se habría de hablar. Bueno, la Escritura menciona, versículo número 21, que Herodes se sentó en el tribunal y les arengó. Verso 22, ¿qué hizo el pueblo cuando él comenzó a hablar? Verso número 22, y el pueblo aclamaba gritando. Sí, gritando. ¿Qué cosa gritaba? Voz de Dios y no de hombre. Recuerde, esto el pueblo, así como cuando un torero hace la faena al toro, ¿qué grita la gente? ¿Verdad? ¡Ole! Le dice. Y esto obviamente es simplemente una exclamación por la manera en la que el torero, ¿verdad?, torea, ¿verdad? De la misma manera, cada vez que Herodes hablaba y terminaba alguna frase importante o una frase impactante, el pueblo, ¿qué le decía? Voz de Dios y no de hombre. Prácticamente a Herodes de alguna manera se lo estaba haciendo. Se lo estaba endiosando. A Herodes se lo estaba aclamando como un Dios. Dice el Señor en su palabra, en el versículo número 23, al momento, es decir, en ese instante, un ángel del Señor le hirió. Amén. En ese momento, un ángel del Señor, obviamente ese ángel nadie lo vio. A ese ángel nadie lo pudo visualizar, sino que Dios, sí, que ese espíritu envió un ángel, que también son seres espirituales, y lo tocó. Es decir, que tocó su cuerpo. Nadie vio esto. Esto fue una revelación divina que Dios le dio a quién. ¿A quién es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles? El apóstol o el evangelista Lucas, sí, o el doctor Lucas. Dicen los historiadores, sí, Flavio Josefo, que cuando envió Dios a su ángel, este hombre llamado Herodes fue tocado, sí, en sus intestinos, y se le creó en su vientre, en su estómago, en todo su aparato digestivo, y se le creó una úlcera maligna. Ahora, esta enfermedad, si bien es cierto, no lo mató al instante, pero lo agravó, sí, desde el momento en que hubo una intervención de parte de Dios en ese discurso. Dicen los escritores que él fue devorado, sí, por gusanos, comido todo él internamente. Y diría yo, excusándome de las personas de menor edad, para no agravar su oído, sí, muchos mencionaron que los gusanos salían aún por su miembro viril. Todo él fue de alguna manera carcomido internamente, fue comido vivo por los gusanos. Versículo número 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a quién, a Dios, y expiró o murió. No en el momento del discurso, él murió muchas semanas después. Él murió, sí, dicen muchos que murió 3 meses después del discurso. Pero fue tocado con esa enfermedad o con esa plaga el día que él disertó, el día que él habló y no le dio la gloria, como dice la palabra, ¿a quién? No le dio la gloria a Dios. Verso número 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora, ¿qué tenemos que aprender con respecto a esta circunstancia, a esta situación, sí, referente a la Biblia? Bueno, veamos lo que dice el Señor. Salmos capítulo 29, versículo número 2. ¿Por qué fue castigado tan severamente? Dirán muchos, bueno, habló como Dios, sí, pero la Biblia tiene algo especial que decirlo. Salmos capítulo 29, versículo número 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice el Señor ahí, tributar. Recuerden, tributar es otorgar o dar.
el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su, dice aquí, de la santidad o de su santidad. Algo importante que remarca este texto bíblico es que Dios demanda tributo de parte de los hombres hacia nuestro Dios. Recuerda, el término tributar viene de tributo o viene de impuesto. Un impuesto no se puede evadir. Cuando usted va a un centro comercial, va a un local y pide algo, inmediatamente cuando le facturan eso que ha comprado, ¿qué le cobran como tributo? El IVA. ¿Cuánto le cobran? 12%, ¿verdad? Es un impuesto ya establecido que usted no lo puede evadir. De la misma manera, toda persona que sirve a Cristo, que sirve a Dios, debe de considerar que Dios necesita y debe recibir tributo, gloria y alabanza, sí, de parte de su pueblo. No se puede eximir eso. Por eso es que un cristiano debe de recordar siempre en todo lo que se hace, en todo lo que Dios nos permite ver, en lo que nos permite hacer, darle la gloria a Dios. Porque si no le damos lo que le corresponde por derecho, recuerden que el tributo es una franquicia, es un impuesto por derecho, legalmente aprobado para el Estado, pero para Dios la alabanza y la gloria debe de ser también algo exigido del pueblo para su Dios. Dice el Señor en su palabra, tributar, en el verso número 2, da la gloria, sí, la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Hay otro texto maravilloso también. Mire lo que nos dice el Señor. Ven conmigo al libro de la segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Versos 17 y 18. Recuerda, dice el Señor en ese texto, segunda de Corintios, capítulo 10, versos 17 y 18. ¿Lo encontraste? Mas el que se gloríe, ¿sí? O el que se gloría, o sea, es decir, aquel que se quiere sentir orgulloso o vanaglorioso, ¿qué dice Dios ahí? El que se gloría, gloríese en qué? En el Señor. ¿Y de qué manera? Dios lo dice. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Cuando se habla de gloriarse en el Señor, significa de sentirse orgulloso, pero no por mí, sino por lo que hace Cristo a través de mí. Amén. Para que la gloria siempre recaiga en quién, en el dador de la vida, en Dios, en Cristo. Obviamente que cuando Herodes estaba recibiendo aplausos, estaba recibiendo gloria de parte de los hombres, sí, ¿qué hizo Herodes? Se sintió como lo que se le decía, como un dios, como un ídolo, venerado y adorado. Por eso es que la iglesia cristiana siempre confronta y cuestiona mucho dentro de su pueblo, dentro de la congregación, que los hombres sí busquen, cuidado con esto, ¿no? Busquen un Dios fuera de nuestro Dios. Mucha gente idolatra y vanagloria, por ejemplo, un equipo deportivo. Ya veremos mañana cuántos cristianos vienen a la iglesia, ¿verdad? Muchos veneran, sí, de pronto a los equipos como que si fuesen dioses y se glorían en ellos. Y ellos también se sienten así, porque estos equipos, ¿verdad?, tienen tanta fama y son tan, de alguna manera, tan venerados. Sí, porque el mismo pueblo se ha encargado de qué? De prácticamente de endiosarlos. ¿Cómo le dice
La gloria siempre debe de ser, sí, para Dios en tu vida. De hecho, Dios es tan celoso, Dios es tan exquisito en esta parte, que si no se lo hace así, nos depara la muerte y nos depara la exclusión perpetua de su gracia. Ven por favor conmigo al libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia. Capítulo número 20. Versos 4 y 5. ¿Lo tienes? Éxodo capítulo 20, versos 4 al 5. Recuerda, estamos hablando de la gloria para nuestro Dios. ¿Qué te dice el Señor? Dice aquí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. Y mira la parte importante. No te inclinarás, es decir, no la venerarás. Amén. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y te da la razón, porque yo soy Jehová tu Dios. Y me encanta, hay dos puntos importantes que debemos de resaltar. Yo soy tu Dios, dice aquí, fuerte, es decir, poderoso. Y a continuación, ¿qué te dice? Celoso. ¿Cuánto siente el celo? Por su mujer, por ejemplo. ¿Verdad? Hay maridos que son celosos, hay que son extremadamente celosos. El celo es bueno, siempre y cuando no sea enfermizo. Amén. Bueno es tener celo, porque el celo de alguna manera cuida, protege, pero también puede ser enfermizo, puede ser dañino también. Si la mujer medio por ahí mira, ¿qué está mirando? ¿Verdad? Hay mujeres que también son bien celosas con sus esposos. Ahora, el celo, bueno, repito, es bueno, pero no puede extralimitarse porque puede dañar también la relación. Amén. Porque donde hay excesivo celo, ¿qué hay? Desconfianza. Y si tú te has casado es porque confías en ella o confías en él. Ahora bien, eso es otro punto. Pero dice el Señor en su palabra que Dios también es celoso. ¿Celoso de qué? De que se le dé la gloria a otro ser que no sea él, Dios. Soy fuerte, dice ahí, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, volvamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Obviamente, Herodes se engrandeció. Herodes se creyó Dios. El pueblo lo aclamaba. Recuerde Hechos capítulo 12, verso número 22. El pueblo aclamaba gritando. ¿Qué le decía? Voz de Dios y no de hombre. ¿Verdad? Como cuando a veces el pueblo dice, qué lindo que predica el pastor. Oiga, qué lindo, qué hermoso. Cuidado con eso. Y eso aquí lo hemos remarcado y lo hemos martillado, ¿verdad? En muchas oportunidades. No haga eso, mi querido hermano. Si alguien es maduro en la fe, bueno, lo deja pasar. Pero si alguien es débil en la fe, si usted lo elogia, usted de alguna manera, sí, le calienta las orejas con esto. Sí, muchos dicen que es dañino, es enfermizo. Una persona puede caer en una vanagloria creyendo que es él el que hace las cosas y no Dios a través de él. Sí, nosotros no podemos ser, que utilizo un término de pronto un poquito complicado, pero fácil de entender. No podemos utilizar términos lisonjeros con los que de alguna manera son usados por Dios. La lisonja es la adulación. Amén. Mucha gente es aduladora para obtener de pronto un beneficio. No, primero le habla suave, lo acaricia, le dice, ahora sí préstame un billete. No, primeramente como que lo ablanda. La esposa suele ablandar al esposo. Le prepara ese día la comida rica, no el plato que le gusta, lo atiende, hasta lo baña. Y al último lo dice así, préstame $100. Y el dedicado, y el que ya la conoce, ya sabía, yo ya sabía por dónde tú ibas. ¿Verdad? Ya se conoce, ¿no?
cuál es el marido con la mujer. Mi hijita llega temprano ese día, la trata bien, ¿verdad? La mujer le dice, hijo, oye, aquí estoy, ¿no? Y al final, obviamente, también quiere algún beneficio. Ahora, sí, eso también es otro punto, ya lo tocaremos en algún momento. Pero, mi amado hermano, no podemos ser lisonjeros con nadie porque podemos causarle un terrible daño. Amén. Debemos de ser cuidadosos a la hora, sí, de poner a cada uno de nosotros, sí, en el sitial que no debemos de estar. El único que debe de estar por encima de cualquiera es nuestro Dios. Amén. Usted y yo siempre por debajo de Dios. Amén. Dice la Escritura, y venga por favor conmigo. Si algo, usted, hermano, y si quiero gloriarme de algo, ¿en qué me glorío? Bueno, perfecto, aquí hay un texto bíblico para usted. Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. ¿Quiere sentirse orgulloso? Bueno, yo le voy a dar un texto bíblico en el cual usted debe de sacar pecho y decir, hermano, aquí estoy yo. Segunda de Corintios, capítulo número 12, verso 9 y 10. ¿Lo tiene? Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Aquí el Señor, hablándole al apóstol Pablo, el cual era grandemente usado por Dios, le dice lo siguiente. Y me ha dicho, ¿qué cosa le ha dicho el Señor a este hombre? Bástate, es decir, que te llene o te satisfaga mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré o me exaltaré, más bien ¿en qué? ¿En qué se quiere exaltar? En mis debilidades. Ahora pregunto, ¿quién saca a relucir sus debilidades? Como un tema de conversación de orgullo. Ay, hermano, y me siento feliz porque yo soy débil con esta carne. Nadie, por lo general la gente que exalta sus virtudes. Ay, hermano, yo soy bueno haciendo negocio, por ejemplo. Yo soy bueno, si me cae $1, yo lo hago 10. Si me cae 10, lo hago 100. ¿Verdad? Si tengo de pronto la habilidad, yo con poco arroz hago bastante y come gente. O sea, uno por lo general destaca sus habilidades, sus habilidades, sus destrezas, pero sus debilidades, sus flaquezas, hasta la gente se queda callada. Nadie dice, ay hermano, yo soy débil, cada vez que veo una botella por ahí ya me quiero inclinar a la cerveza. La gente más bien guarda esto, se avergüenza de esto. Ahora, Pablo dice, a manera de reflexión, dice de sí mismo, sí, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es esto? El verso 10 lo da a entender de manera más específica. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en dice aquí, o en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque todos estos tipos de circunstancias me hacen depender de Dios. Y cuando el hombre aprende a depender de Dios en sus debilidades, entonces puede sentirse fuerte porque sabe que no es él el que hace las cosas, sino que Dios a través de él, y lo mantiene, se sostiene y permanece firme para su Señor. Amén. Yo creo que es hora de darle un aplauso al Señor. Aleluya. Gálatas capítulo 6, para concluir esta parte. Gálatas capítulo 6, verso 14, nos termina diciendo, a manera de conclusión con respecto
respecto a esto de gloriarse o vanagloriarse como lo hizo, sí, penosamente lo hizo Herodes. ¿Cuál debe de ser la actitud de un cristiano? Gálatas 6, verso 14. Pero lejos, miren, pero lejos, es decir, a la distancia, ¿qué cosa? Esté de mí gloriarme. Recuerda, amado hermano, si alguien le quiere endulzar las orejas diciéndole lo bueno que usted es o cómo Dios lo usa, recuerde, usted tiene que ser como un imán opuesto. ¿Qué hace un imán opuesto con otro imán? ¿Qué hace? ¿Se pega o se repele? Se repele, ¿verdad? ¿Cuánto ha tratado de pegar dos imanes? ¿Verdad? Con sus polos opuestos. Se repele. Pero los polos iguales se atraen. Claro, si a usted le gusta que le endulcen la oreja, dice, voy a buscar el hermanito, porque el hermanito siempre me anda exaltando. Cuidado. Cuidado. Mucha gente busca este tipo de compañías. Y eso es un peligro. Ahí voy donde el hermano Ramosito, porque el hermano Ramosito siempre habla bien de mí. No, cuidado con eso. Es un ejemplo solamente, cuidado. ¿Sí? Usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Dice la Biblia, pero lejos, recuerde, lejos, a distancia esté de mí el gloriarme. Si no, ¿en qué me voy a gloriar? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, amado hermano, es el único merecedor por ese sacrificio de toda gloria. Él murió en la cruz. Él fue el que me perdonó. Él fue el que me sanó. Y si algo Dios hace a través de mí o a través de usted, la gloria siempre ha de ser de Cristo. Dice el Señor, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Efesios capítulo 2, verso 9. Mire la página simplemente. Ahí está Efesios. Luego de Gálatas. Recordando un texto muy conocido. Verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Un texto que se utiliza mucho en el evangelismo. ¿Qué dice nuestro Señor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es todo por regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Herodes se olvidó de esto, no sabía de esto, pero recuerde, usted dirá, bueno hermano, pero Herodes no lo sabía. ¿Cómo sin saber que la gloria es de Dios recibe un castigo de muerte? Ahora recuerde lo que dice la Biblia. ¿Cuántos se recuerdan allá en Levítico 5, verso 17? ¿Qué dice? Y algunos lo saben de memoria. Finalmente, si un hombre pecare o si un hombre hiciere lo malo, ¿verdad? Aún sin hacerlo a sabiendas, es decir, aún sin conocimiento de la palabra, ¿qué dice la Biblia? Es culpable y llevará su pecado. Recuerde esto, yo siempre doy estos ejemplos. Si usted, mi querido hermano, conduce un vehículo y de pronto por desconocimiento no sabe que debe de tener licencia, si lo para un vigilante de tránsito, ¿se lo lleva o no se lo lleva preso? Y usted le puede decir, es que yo no sabía. Si a mí no me interesa si yo no sabía. Usted transgredió la ley. Con conocimiento, sin conocimiento, igual va preso. Igual le va la multa. De igual manera, Herodes, sabiendo o no sabiendo de que la gloria es de Dios, igual incurrió en una transgresión y Dios lo sancionó y lo sancionó severamente. Ahora, ¿sabía Herodes que la gloria era para Dios? Claro que la sabía. Herodes, recuerde, había estado en Judea para congraciarse con quién, con los judíos. ¿Para qué quería congraciarse? Matando supuestamente a la secta de los cristianos para agradar a los judíos y al Dios de los judíos. Sabía de Dios, pero no hizo lo que a Dios le agrada. Hechos capítulo 12, avancemos, verso número 24. Mientras el gran perseguidor de la iglesia, ahora Herodes, tenía una sentencia de muerte sobre su cuerpo por esta enfermedad, ¿qué pasaba, diría yo, en el lado opuesto?
la iglesia del Señor. Verso 24. ¿Qué pasaba? Pero la palabra del Señor, que dice, crecía y se multiplicaba. Amén. Crecía y se multiplicaba. Eso significa que la palabra del Señor ahora corría libremente y el conocimiento de Dios abarcaba a muchos, a miles, por cierto. Multiplicarse, amado hermano, es como parir. Sí, daban a luz muchos cristianos. Recuerden, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios, no como lo dijo el apóstol Pablo estando preso, si la palabra de Dios no está presa, no está encarcelada. Aún yo diría que en la cárcel Pablo escribió cartas maravillosas a diversas iglesias para edificación de miles de cristianos. La escritura menciona que la palabra crecía, se multiplicaba, y ahora, verso 25, y Bernabé y Saulo, recuerden cómo se conocieron Bernabé y Saulo. ¿Quién se acuerda? Estamos estudiando este libro. ¿Qué había hecho Saulo? ¿A qué ciudad había ido a predicar la palabra? Antioquía. Y en Antioquía, ¿quiénes se enviaron, verdad, de los hermanos de Jerusalén para la ciudad de Antioquía? ¿Quién enviaron? A Bernabé. Y Bernabé con Saulo en Antioquía se hicieron grandes, más allá de hermanos, grandes amigos, y comenzaron a dar la palabra de Dios a los gentiles. Recuerde que un gentil es una persona no judía, y comenzaron a predicar. Y ahora estos dos, Bernabé y Saulo, cumplido, dice aquí, su servicio, es decir, que cumplieron, no dejaron a medias. Recuerden que ¿cuánto tiempo se quedaron? Un año. Un año. Saulo se quedó con Bernabé un año. ¿En dónde? En Antioquía. No se fue antes ni se fue después. Cumplió un año porque había cumplido en ese año, dice aquí qué cosa, su servicio. Es decir, que había cumplido su meta, su propósito. ¿Cuál era el propósito de Saulo de estar en Antioquía? De que todos recibiesen el crecimiento de la palabra de Dios en sus vidas. Recuerde esto, mis queridos hermanos. Venga por favor al mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. Versículo 1. ¿Qué dice el Señor? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, ¿qué cosa? Habían recibido la palabra de Dios. Recuerde que esto produjo, ¿qué cosa? Que enviaran a un delegado. ¿Quién fue ese? Pues obviamente fue Bernabé. Ahora, versículo número 47 y 48 del capítulo 11, versículo número 21. Más adelante. Y la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, ¿con quién? Con Saulo y con Bernabé. Estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Recuerden, todo esto pasó en Antioquía. Ahora, luego de transcurrido ese año, Hechos capítulo 12, verso 25, cumplido su servicio, ¿verdad?, de Bernabé y Saulo, volvieron ¿a dónde? A Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? ¿A cuál Juan? ¿Qué Juan es ese? Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Amén. Dice la escritura, llevando a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora tres grandes instrumentos de Dios retornaban a Jerusalén. ¿Para qué? Para rendir cuentas de toda su obra a los que estaban liderando la iglesia en Jerusalén. ¿Quién era el que gobernaba la iglesia en Jerusalén? Pedro. ¿Quién? Jacobo. Seguro, Pedro o Jacobo.
iglesia. Lo tenía Jacobo. Dice la Escritura, mis queridos hermanos, venga por favor conmigo. Nos dice el Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, recuerda esto, profetas, ¿qué más? Maestros. Ahora, recuerda, aquí me quiero quedar, que había en la iglesia de Antioquía. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Profetas y maestros. ¿Quiénes habían estado en Antioquía? Bernabé y Saulo. ¿Qué habían hecho? Habían llevado, sí, a los cristianos a un nivel de enseñanza tan excelso, tan excelente, tan minucioso, que en ese año pudieron establecer con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué cosa? Maestros y profetas. De esa manera la iglesia obviamente había crecido no solamente en número, sino también en conocimiento y ministración en el Espíritu Santo. La obra fue, por eso es que dice la Biblia en el versículo número 25, que ellos terminaron su servicio en ese lugar. Es decir, vieron que la obra estaba completa y avanzaron a otro lugar. ¿Cuántos saben que en la vida de un cristiano hay etapas donde uno tiene que dar un giro para servir a Dios en otro área donde el Señor quiera llevar? Yo nunca fui, o no siempre diría yo, fui pastor. Yo empecé simplemente como usted, ahí donde usted está, sentado en una banca. Amén. Aprendiendo. Comencé al igual que usted, con una Biblia así, en la parte de atrás. Y yo tenía un pastor muy preguntón. Y a mí a veces hasta ya me tenía medio enredado. Porque ya me tenía, como se puede, me tenía puesto el ojo. El pastor que en mis primeros años de cristianismo, sí, me cogió a cargo, era un anciano, Humberto de la Torre, ya pasó a la presencia del Señor. Cada vez que me veía me decía, a ver, voy a hacer una pregunta, y me miraba, a ver, Paul, ¿qué significa esta cosa? Y yo me rascaba la cabeza, ya me la cogió conmigo. Pero me valió, porque cada vez que yo iba a la casa me tenía que quemar las pestañas, porque como así mismo se estudiaba la Biblia verso a verso, yo decía, no, pues la otra no me coge. Porque cuando la acertaba, digo, bueno, le acerté, pero cuando no le acertaba la respuesta, ahí me decía, no, pues ¿cómo te vas a equivocar? Sí, ¿cómo vas a creer? La Biblia dice esto. Y digo, ay, perdón, pastor. Sí, pero me valió. Luego de ser simplemente un miembro así sencillito, me moví al área misionera. Comencé a viajar con muchos hermanos que venían de otros lados, y me iba a Daule, me iba a Petrillo, me iba a Punta, a Pueblito, a guiarlos a predicar la palabra, haciendo campañas al aire libre. Luego de eso pasé a los hospitales. Serví ahí como 2 años, yo ya era, como se suele decir, casero, tanto en Solca, en Lea, como en el Luis Bernaza. Ya me veían, ahí viene el hermano, déjalo pasar. Iba a terapia intensiva, que ni los familiares dicen, que entra el hermano. Ya me conocían. Luego de eso pasé, sí, a ser prácticamente un alumno de un seminario, y no terminé ni siquiera el estudio, ya me tenían puesto de maestro. Era estudiante por la noche y era maestro por el día. Pero ¿a dónde quiero apuntar con esto? Que todo en la vida de un cristiano tiene etapas. Y esas etapas obviamente van a servir ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. De pronto tú hoy dices, hermano, sí, yo la verdad ahorita no aspiro a nada, pero si tú sigues fiel, sigues permaneciendo, sigues perseverando, Dios en cualquier momento te usará y podrás también bendecir la vida de otros. Lo hizo con Bernabé, lo hizo con Saulo. Ahora había un nuevo personaje, Juan Marcos. Era un muchacho inexperto, pero fervoroso en búsqueda. Dice la Escritura que ahora en la iglesia de Antioquía había ¿qué cosa? Había profetas, había maestros. Dice ahí Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, porque era obviamente de una región africana, o es decir, posiblemente un hombre de piel oscura. Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene. Este creo que se encuentra, si no me falla la memoria, en Romanos capítulo
capítulo 10, verso 21, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, mira hasta dónde había llevado, ¿qué cosa? No, hasta dónde había llegado el evangelio, hasta las más altas esferas. Sí, con Manaén, el tetrarca, ¿sí? ¿Y quién más? Y Saulo. Cualquiera diría, wow, qué tipo de trabajo. ¿Cuántos quisieran trabajar con gente como esta? Esta gente era de combate. Siempre en una iglesia hay gente de combate, ¿verdad? ¿Cuántos son de combate? Bendito. ¿Cuántos son de combate en el Señor? Pero no de combate del programa de televisión, cuidado. Hay más, toditos somos de combate ahí en el... No, ese combate no me refiero. ¿Cuántos son realmente de la milicia de Cristo? Amén. De ese personal que dice, hermano, ¿a dónde? A la noche, ¿a dónde? A los billares. A los billares no vamos, ya nos estamos dando los billares, pero ahí vamos a estar. Amén. Amén. Como garrapata en perrito, pero ahí vamos a estar, porque no es donde el hombre no quiere que estemos, es donde Dios nos manda. Amén. Para la gloria de Dios. Aleluya. Dice el Señor, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron, perdón, me adelanté, no, verso número 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Recuerda que había un equipo de trabajo grande. ¿Quiénes nomás eran? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, sí, el que se había criado, ¿no?, con Herodes, y también Saulo. Habían 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué obra era la que iban a hacer? ¿Y por qué ayunaron y oraron? Y le impusieron las manos. El próximo día jueves lo estaremos meditando, sí, aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten en Dios, sí, orgullosos de ser cristianos? Amén. Y a Él la gloria, la alabanza y todo el poder, porque Él se la merece. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este banquete espiritual. Siempre tu palabra es bien recibida en nuestra alma, en nuestro espíritu. Mi Dios, si alguien se siente de alguna manera poco, se siente hasta, por así decirlo, miserable, Padre, al ver que en su entorno nadie lo considera, mi Dios, tú consideras a tus hijos, mi Dios, grandes y preciosos, Padre, porque tú los has llamado, y los has llamado para la gloria de tu nombre. Ayuda a tu pueblo, Señor. Permite que cada uno de tus hijos, cuando fuere tiempo, sea usado poderosamente para la expansión del reino de los cielos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados.